En Maple podemos trabajar con la integral definida y la suma de Riemann utilizando varios métodos. Por ejemplo, en el ejercicio 1 nos pide que utilicemos un tutor de Maple para determinar la suma de Riemann de la función f de x igual a 4 menos x cuadrada en el intervalo de 0 a 2pi, utilizando puntos medios y la regla trapezoidal. Finalmente vamos a trazar su gráfica. Esto lo vamos a hacer de dos maneras. La primera es mediante código, la segunda va a ser con el tutor. Primero necesitamos un paquete que nos permita acceder a la función que calcula la suma de Riemann. Para cargarlo nos vamos a ir a herramientas, cargar paquete y seleccionamos Student Calculus 1. Podemos trabajar con todos los métodos con los que cuenta ese paquete y uno de ellos es la suma de Riemann. Su comando es Riemann sum. Los parámetros que llevaría sería primero la función, el intervalo, el método que vamos a utilizar, que en este caso nos piden que sean puntos medios, y tenemos la opción de que este comando nos regrese como salida una gráfica. A esa gráfica podemos modificar algunas opciones. Por ejemplo, los rectángulos resultantes en esa gráfica, quiero que me aparezcan rellenos de un color verde con una transparencia de 0.5. Si se fijan en la gráfica, en este caso por defecto nos está entregando 10 rectángulos y el texto que nos muestra es básicamente una explicación de lo que se acaba de realizar, que sería la suma de Riemann utilizando puntos medios, que no es otra cosa más que la aproximación de la integral de 0 a 2pi de f de x diferencial de x, donde f de x sería menos x cuadrada más 4. Y esto aproximadamente nos va a dar menos 57.34. Ahora, utilizando el tutor, lo que vamos a hacer es escribir primero la función. Doy clic derecho, voy a tutores, cálculo de una variable y selecciono suma de Riemann. Me aparece esta ventana donde ya está la función escrita. Me pide el intervalo, que en este caso hay que modificarlo, sería de 0 a 2pi. Ya vimos cómo trabajaba suma de Riemann en puntos medios. Ahora vamos a utilizar la regla trapezoidal. Doy clic en el botón de display, me modifica la apariencia de la gráfica y aquí yo puedo observar la aproximación, que en este caso sería menos 57.96, que si la comparamos con los puntos medios, pues ahí más o menos tienen valores similares. Le doy a encerrar y me genera la gráfica.
En el ejercicio 2 nos pide evaluar la integral definida de 0 a 5 de la función x cuarta más 1. Podemos hacerlo esto también de varias formas. Una sería utilizando lo que se conoce como tareas, que básicamente son bloques de código y texto que nos permiten realizar una función. Por ejemplo, nos vamos a herramientas, tareas, y en el explorador de tareas nos dirigimos a cálculo integral, integración, y viene una tarea para integrales definidas. Insertamos el contenido, nos aparece esto, nos pide que ingresemos la función x cuarta más 1. Ahora nos pide el rango de integración, sería de 0 a 5. Este valor de 1 que nos aparece aquí es la referencia a una etiqueta que, si nos dirigimos a esta parte, haría referencia a x cuarta más 1. Si no queremos ver la etiqueta, damos clic derecho, opción de etiqueta, y le decimos que nos muestre la referencia. Ya tenemos x cuarta más 1 que va a ser integrada de 0 a 5. Presiono un enter y me da un valor de 630. Otra forma es, ya tengo yo la integral escrita, la copio y la evalúo. Quiero que me despliegue el resultado en ese mismo renglón. Le voy a dar clic derecho y evaluar en línea. El ejercicio 3 nos pide que, mediante el límite a una suma de Riemann que va a utilizar puntos a la derecha, calcule la integral definida del ejercicio 2. También lo podemos hacer de varias formas, utilizando una tarea o haciendo todo paso por paso. Podemos utilizar una tarea. Vamos a herramientas, tareas, buscamos en cálculo integral, en integración, y viene una carpeta que nos marca suma de Riemann. Entonces, en este caso nos pedían a la derecha, insertamos el contenido y ya nos viene aquí una pequeña explicación del método de suma de Riemann a la derecha. Nos pide que introduzcamos la función, era x cuarta más 1. Vamos a ingresar los intervalos de integración, que era de 0 a 5. Ahora, como voy a evaluar la suma de Riemann utilizando un límite, el valor de n lo voy a dejar como n. Vamos a ver cómo quedaría la suma de Riemann. Y ya desarrollada, ese sería su valor. Ahora, yo le voy a aplicar el límite a este resultado, el resultado número 7. Entonces me voy a la paleta de expresiones, selecciono la plantilla de límite y va a ser un límite de n. Me voy ahora a símbolos comunes, presiono la tecla de tabulación para irme cambiando entre las distintas posiciones de esta plantilla.
Entonces sería el límite cuando n tiende a infinito de todo esto, que si se fijan tiene una etiqueta 7. Presiono control L, escribo un 7 y le doy OK. Doy un enter y el resultado es el mismo que había obtenido evaluando directamente la integral. Si yo no cuento con esta tarea, pues tendría que hacer todo el proceso a mano. Voy a limpiar las variables de Maple y entonces tengo que realizar este procedimiento especificando cada uno de los valores. Por ejemplo, voy a especificar la función con este botón. Sería f de x va a ser igual a x a la cuarta más 1. Escribo dos puntos para que no me regrese una salida. Ahora especifico los intervalos. Sería a que vale 0, b que vale 5 y según la fórmula me falta calcular xy y delta x. Voy a calcular delta x. Voy a letras griegas, selecciono delta x, que va a ser igual a b menos a sobre n. Ese sería el resultado de delta x. Xy va a ser igual a el valor de a más delta x que multiplica a y va a ser el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de la función evaluada en x y por delta x. Y como podemos observar, el resultado sigue siendo el mismo.